Tengan muy buenas tardes, hermanos. Hoy jueves, ¿no es cierto? 23 de julio ya, vamos a comenzar un nuevo salmo. La semana pasada terminamos el salmo 54 y hoy vamos a comenzar estudiando el salmo número 55. Ya, y solamente vamos a ver los tres primeros versículos del 1 al 3, así que le invito a que abra su Biblia allí en el salmo número 55, 1 al 3, para que podamos leer. Dice así la palabra del Señor. Escucha, oh Dios, mi oración, y no te escondas de mi súplica. Está atento y respóndeme. Clamo en mi oración y me conmuevo, a causa de la voz del enemigo, por la opresión del impío, porque sobre mí echaron iniquidad y con furor me persiguen. ¿Oramos? Buen Dios y Padre, ante su presencia vamos en esta hora de la tarde y te damos las gracias. Gracias porque tú nos permites, Señor, estar juntos a través de este medio para poder estudiar tu palabra y darte a ti la gloria que tú mereces. Gracias, Señor, te damos porque tu Espíritu Santo es el que nos ilumina para que traiga claridad a nuestra mente de lo que tú nos quieres enseñar. Y te damos gracias porque podemos aún abrir libremente tu palabra y examinarla, escudriñarla y poder ella, Señor, ayudarnos en nuestra vida diaria para las aflicciones que tal vez tenemos a diario y que solamente tú las conoces y nos ayudas por medio de ellas. Gracias, Señor, porque podemos entrar ahora a este estudio y guíanos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, el Salmo número 55 entonces ya, como título, si usted tal vez quiere ponerle algún título allí, podríamos decir, confiando en Dios en contra del enemigo traicionero. O sea, cuando estamos ahí siendo traicionados, ¿no es cierto?, por nuestros enemigos, es cuando más debemos nosotros confiar en Dios. Y ese es en sí el Salmo de 55. Ya si usted después lea lo completo y va a poder entender ahí el contexto de lo que David está escribiendo, ¿no es cierto? De lo que David acá está hablando, y describe un poco un tiempo de rebelión o de batalla, ¿no es cierto?, de poder, del poder en contra de David. Y lo más triste era que expresa acá en este Salmo David es que había un líder, ¿ya?, clave en esta lucha que estaba en contra de él. Pero no era cualquier líder, ya no era cualquier persona, sino que era un familiar de él. Y él lo describe, ¿no es cierto?, ahí como un familiar confiable, un íntimo y aún era un guía, ¿ya?, que estaba allí, pero que lo traicionó y que se volvió en contra de él. Y por eso acá David escribe este salmo angustiado y me imagino que en su corazón con mucha pena, dolor, tristeza y tal vez sin poder comprender por qué a lo mejor Dios ha permitido eso, ¿no? Tal vez a ti te ha tocado vivir alguna situación difícil en tu vida como creyente y tal vez te ha tocado vivir situaciones que uno a veces no se explica, ¿no? ¿Por qué alguien que estaba ahí tan cerca de mí me ha traicionado? Este amigo, este íntimo, este guía espiritual que tenía y ahora ya no está. Bueno, miren, para que más o menos veamos ahí un poco en el contexto, versículo 13 y 14 de este 55, cómo ahí David lo describe, ¿no? Le dice, miren, sino tú, hombre, al parecer íntimo mío, o sea, cercano a mí, mi guía y mi familiar, le dice. Nos damos cuenta y dice, miren, la cercanía que tenían en el versículo 14, que juntos comunicábamos dulcemente los secretos. O sea, ahí estaba ya su compadre, su partner tal vez, era su mejor amigo, pero ese mejor amigo lo traicionó. Ya es como ahí le describe, y mira lo que dice ahí. Y andábamos en amistad en la casa
de Dios, o sea, juntos trabajaban en la obra de Dios y estaban allí. Es muy parecido al salmo que estudiamos anteriormente, ¿no? Que en este contexto de la amistad y de la persona que nos traiciona. Pero acá David da más descripción en este salmo, ¿no es cierto? Y vamos a empezar un poquito a analizarla y cuál debiera ser en sí nuestra posición como creyentes, como hijos de Dios en medio de una situación así difícil y difícil en la cual David aquí se encuentra junto, ¿no es cierto?, a Dios de su lado, pero cómo él va expresando versículo a versículo ahí lo que hay dentro ahí en su corazón y que me imagino con mucho dolor y tristeza por esta persona familiar, guía, íntimo, ¿no es cierto?, que lo traiciona y que lamentablemente nosotros tal vez nos vamos a enfrentar o ya nos hemos enfrentado con esas personas, pero el que nunca nos va a fallar va a ser nuestro Dios y eso debemos tenerlo por seguro. Él debiera ser nuestro mejor y único amigo, ¿no es cierto?, ahí que nunca nos va a fallar. Bien, vamos a versículo 1, ya al versículo número 1, en donde acá dice, miren, escucha, oh Dios, mi oración. ¿Ya? David empieza clamando o diciéndole o declarándole esto a Dios porque él entendía y él sabía que Dios le iba a escuchar. ¿Ya? Y como ya sabemos nosotros, Dios siempre va a escuchar a quienes, a los que somos sus hijos. Y Él siempre nos va a escuchar cuando nosotros vamos a Él y por eso acá le dice, escucha, oh Dios, mi oración. ¿Y por qué sabemos eso? Por lo que Hebreo nos dice, ¿no? Miren, vamos ya a Hebreo capítulo número 4 y versículo número 15 y 16. Hebreos 4, versículos 15 y 16. Espero que esté allí, si no, anótelo y después lo puede leer. Hebreos 4, versículo 15 y 16. Dice así, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Un sumo sacerdote que es Jesucristo, ¿no? Dice que puede compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado, dice, en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Es verdad, Cristo fue tentado en todo, pero sin pecado, y Él, el que intercede ahora por nosotros, Él es el que nos escucha, ¿no es cierto? Y lleva al Padre la oración. Y por eso acá el 16 dice, miren, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. Y ese es el sentir como acá, el mismo sentir que tenía David. Escucha, oh Dios, mi oración. Bueno, tú y yo debemos ir ante nuestro Dios en oración. Y debemos acercarnos ante el trono de la gracia confiadamente, sabiendo que Dios va a responder, sabiendo que Dios escucha nuestra plegaria, sabiendo que Él siempre va a interceder por nosotros. Y mira, termina el versículo ahí diciendo, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Imagínense, para hallar qué cosa, misericordia y alcanzar, ¿no es cierto? Ahí misericordia, perdón, para el oportuno socorro. O sea, cuando estoy en medio de la desesperación, en medio de la angustia, en medio de la aflicción, en medio del problema que mi enemigo me tiene sitiado, bueno, debo acudir y tenemos que acudir a este trono de la gracia para hallar el oportuno, dice ahí, ¿qué cosa? Socorro. ¿Ah? Y esa es la clave, ese es el sentir que todo hijo de Dios debemos experimentar y debemos tener. Hermanos queridos, no podemos vivir una vida sumergido en la tristeza, sumergido en el dolor, diciendo ¿por qué me hizo esto? ¿Por qué me hizo esto otro? ¿Por qué me clavó esta puñalada, si podemos decir, tan profunda ahí en mi corazón, esa persona que estaba ahí al lado? No, debemos ir al trono de la gracia y descansar en el poder de Dios y derramar nuestro corazón ante Él. Y hallaremos, dice, oportuno socorro. ¿Ya? Y eso, y Dios nos va a socorrer, ¿no es cierto?, de ese estado en el cual estamos. Y por eso David acá podía confiadamente decir, ¿no? Escucha, oh Dios, mi oración, y continúa, dice, y no te escondas de mí súplica. ¿Por qué? Porque David entendía
que Dios le estaba escuchando, ¿ya? No te escondas de mi súplica, sé que me estás escuchando. David siente un distanciamiento, ¿no es cierto?, a veces de Dios, porque me imagino que en medio del problema, en medio de la situación en la cual él se encontraba, a veces él a lo mejor analizaba su vida y podía sentirse él como el culpable o el responsable de la situación que estaba viviendo. Porque hay un enemigo que se encarga de eso, ¿no? En medio de la situación o de lo malo que estamos viviendo, ahí está el enemigo que muchas veces quiere hacernos sentir culpable, que nos quiere hacer sentir como que, tú eres responsable de lo que pasó. Pero no es así muchas veces. Por eso acá David le expresa, ¿no es cierto?, diciendo, Señor, yo sé que tú me escuchas, pero no te escondas de mi súplica ahora. Quiero que tú me escuches, no te escondas. Tal vez en mí hay parte de culpabilidad en este problema que estoy viviendo, pero no quiero que te escondas. ¿Ya? David se sentía de esa manera, tal vez aquí expresando estas palabras como si Dios se estuviera escondiendo, ¿no? Y no estuviera escuchándole. Aunque sí sabemos que Dios lo escucha. ¿Ya? Un sentimiento parecido a lo que tuvo Cristo. ¿Recuerda usted cuando Cristo estaba ahí en la cruz? Ahí en Mateo. Miren, vamos a Mateo capítulo 27. Mateo 27. Dios nunca dejó de escuchar a Jesús, ¿ya? Pero un sentimiento parecido y palabras parecidas a la que emplea acá también Cristo, al igual que David, ¿no? Mateo 27 y capítulo 27 y versículo 46. Miren, dice, cerca de la hora novena Jesús clamó a gran voz, diciendo, Elí, Elí, lama sabactani, esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Ya? Ese es el sentir que estaba ahí teniendo, ¿no es cierto? Que estaba teniendo ahí el Señor Jesucristo, muy parecido al texto, ¿no es cierto?, que está diciendo acá, y que David también expresó casi las mismas palabras, ¿no? Miren, en el Salmo número 22, si nosotros vamos un poco más atrás y recordamos cuando lo estudiamos, ¿no es cierto?, pero solamente voy a mencionarlo, Salmo número 22 y versículo número 1, ¿ya? En el cual dice ahí, miren, Salmo 22 y versículo 1, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Nos damos cuenta que el mismo sentir que ahí tenía David, el mismo que tenía Cristo, bien, en estos versículos. Avancemos al versículo número 2, que es el que tal vez me quiero centrar un poquito más y quiero tal vez pasar el mayor tiempo acá. Miren cómo empieza el versículo 2 del Salmo número 55 que estamos estudiando. Dice allí, está atento y respóndeme. Ya ahí David le dice, Señor, mira, pon atención a lo que yo quiero expresarte, a lo que yo quiero decirte. Quiero derramar mi corazón ante ti y presentarte la situación, lo que yo estoy viviendo. David le pide a Dios entonces, porque él creía que él podía, ¿no es cierto?, enfrentar casi cualquier cosa con el fuerte sentimiento de la presencia y del agrado de Dios. Por eso él se acerca confiadamente ante él. ¿Mm? Y dice, miren, empieza ahí diciéndole, clamo en mi oración y me conmuevo. O sea, había tal sentimiento ahí de David por lo que él estaba pasando, porque recordemos ya el contexto en sí, está hablando no de cualquier persona que lo traicionó, no de cualquier persona que tal vez para él hubiese sido diciendo, ya mira señor, el jefe del ejército tanto vino y me traicionó. No fue tan así, porque el que lo traicionó, como ya vimos, fue un familiar, uno cercano a él, un íntimo y que se contaban las cosas secretas, ¿no? Era una persona que estaba allí. Imagínense, quiero llevarle a que usted piense en aquel amigo o amiga que usted tenga, sea familiar o no familiar.
que hoy en día tenga y usted le considere, este es mi amigo o esta es mi amiga. Piense cómo usted se sentiría si esa persona, en la cual usted considera que es su amigo, que es su amiga o familiar, que usted lo tiene en alta estima y que es su amigo o amiga, lo traiciona. Lo traiciona injustamente. ¿Cómo se sentiría? Al igual que David, en las palabras que está expresando acá, yo creo que se sentiría igual. Sabiendo que usted es hijo de Dios o hija de Dios y que es creyente, y expresaría, yo creo, las mismas palabras. Y tal vez si no la expresaría, tendría que hacer lo mismo que hizo David acá. Por eso él dice, clamo en mi oración y me conmuevo. O sea, David empezó a confiar, no es que haya empezado ahí, sino que sabía que él tenía que confiar plenamente en Dios. Y por eso dijo, Señor, mira, ahora voy a empezar a clamar. Clamar significa orar a Dios, pero no orar como por ejemplo cuando uno ora y da gracias por los alimentos en alguna comida, no, sino que dejar un tiempo aparte para clamar, para tener una intimidad con Dios ahí solo, tú y Él, orando y clamando por la situación difícil que tal vez estás viviendo. Y ese es el clamor que dice acá David. Clamo en mi oración y me conmuevo. ¿Por qué me conmuevo? ¿Por qué se conmovía David? Porque le dolía realmente la traición que le había hecho esa persona. Y tal vez a ti y a mí nos duele también la traición que nos puede hacer una persona, y no cualquier persona, sobre todo aquella persona que tal vez consideramos ahí que era apegado a nosotros, un amigo, una amiga, un familiar. ¿Ya? Pero David sabía lo que él tenía que hacer. Él necesitaba la ayuda de Dios y por eso él fue ante él y no quiso ir tal vez ante otra persona, sino que fue a quien debiéramos ir todos en primer lugar. Y posteriormente podemos ir tal vez a una persona que consideremos, ¿no es cierto?, que nos pueda ayudar y que podamos recibir un apoyo o un consuelo. Pero David va a Dios en primer lugar, diciéndole, Señor, a ti oro y derramo mi corazón, me conmuevo dentro por esto que me está pasando. Mira, ¿cuántas veces David clamó porque él entendía que en cada momento y en cada situación difícil que él tenía que pasar, tenía que ir ante el trono de Dios y derramar su corazón y clamar a él? Solamente algunos versículos. Salmo número 4. Mira, Salmo 4:1. Salmos 4:1. Mira, dice David, respóndeme cuando clamo, oh Dios, de mi justicia. Le dice, respóndeme cuando clamo a ti, oh Dios de mi justicia. Cuando estaba en angustia, tú me hiciste ensanchar. Ten misericordia de mí y oye mi oración. Cuando estaba en angustia, Señor, y ahora que estoy en angustia, aquí en el Salmo número 55, ¿no es cierto? Dice, clamo a ti en mi angustia y tú me haces ensanchar. ¿No? Y ten misericordia de mí y oye mi oración. Hermano querido, hermana querida, Dios siempre va a escuchar tu oración. Solamente que tenemos que clamar, clamar, clamar y derramar nuestro corazón, conmovernos dentro, ¿no es cierto?, por la situación que estamos viviendo. Es verdad que cuando vienen estos problemas, situaciones, nos desanimamos, tal vez nos dan ganas de llorar, llorar y llorar, pero Dios está allí, Dios está ahí poniendo todo de su parte para apoyarte, para alentarte, para levantarte, para fortalecerte. Mira, 17:1, David nuevamente, no otra situación. ¿Ya? Como David acá nos enseña que debemos depender de Dios, a confiar en Él, a clamar en Él en cada situación difícil que podamos sentirnos. Salmo 17:1 dice, oye, oh Jehová, una causa justa, está atento a mi clamor, nuevamente, escucha mi oración hecha de labios sin engaño. Señor, mira, te estoy contando a ti la verdad, te estoy diciendo cuál es la verdad de la situación que yo estoy viviendo. Eso es una oración sin engaño. Decirle al Señor lo que realmente estaba pasando.
clamarle a Él y Él va a escuchar y nos va a ayudar y nos va a sacar de esa angustia que tal vez nos podemos encontrar. Mira, si avanzamos más al capítulo 18 y versículo número 6 nuevamente. Solamente voy a leer algunos textos, ya si usted quiere después busque todo ahí lo que aparece en Salmos, sobre todo como David clama, ¿no?, a Dios en diferentes circunstancias en su vida. 18:6 dice, miren, en mi angustia invoqué a Jehová. ¿Estás angustiado, hermano, hermana, hoy? ¿O llevas mucho tiempo así? Bueno, como David, haz lo mismo. En tu angustia, en mi angustia, invoquemos a nuestro Dios, clamemos a nuestro Dios. Dice Miriam, y clamé a mi Dios. Él oyó mi voz desde su templo, y mi clamor llegó delante de él a sus oídos. ¡Qué maravilloso! Y hermano, tú puedes hacer lo mismo, yo puedo hacer lo mismo, podemos hacer lo mismo, clamar a Dios si tenemos la certeza de que nuestro clamor va a llegar a la presencia de Dios, como veíamos anteriormente, porque tenemos un sumo sacerdote que es Cristo, el cual nos dio la entrada a su trono de la gracia. Hermanos queridos, qué maravilloso saber que Dios está contigo, Dios está conmigo, Dios está con nosotros y Él quiere escuchar nuestro clamor, sobre todo cuando estamos ahí en aflicción, en angustia, por alguna situación difícil que sea, así como la que estaba viviendo David. Tal vez David acá estaba viviendo una situación por un familiar, alguien íntimo, cercano de él, ¿no? Pero tal vez hoy día tú estás viviendo una situación difícil, complicada. Tal vez no del mismo estilo que él tenía acá David, de otra circunstancia, con otros problemas. Pero aún en esos problemas debemos ir a Dios, debemos clamar a Él y Él nos va a socorrer y Él va a estar atento, escuchando nuestra plegaria, escuchando nuestro clamor por la situación que tal vez podemos estar viviendo. Mira, avancemos al 27.7. Salmos 27.7. Ahí en tu Biblia. Dice, oye, oh Jehová, mi voz con que a ti nuevamente clamo, ten misericordia de mí y respóndeme. Sin lugar a duda, Dios va a responder, ¿ya? Y David estaba seguro de eso. Mira, 88.1 ahora, un poco más adelante, 88.1. Salmos 88.1, leo para ti, dice, Salmo, creo que no es del 88.1. A ver. No, no es el 88.1, pero no importa. O sea, no importa en el sentido, porque tengo más texto, ¿ya? Miren, vamos al 130. Ahí me equivoqué en anotarlo, ¿ya? Pero vamos al 130. Salmo 130 y versículo 1. Salmo 130, versículo 1. Dice, miren, de lo profundo, oh Jehová, a ti clamo. Señor, oye mi voz. Estén atentos tus oídos a la voz de mi súplica. ¿Nos damos cuenta cómo David clamaba a Dios? Cada vez que él estaba en problemas, cada vez que él estaba en una situación difícil, él clamaba a Dios. Y es lo mismo que debemos hacer nosotros, hermanos queridos. Cada vez que nos encontremos en alguna situación difícil, en alguna situación complicada, debemos clamar a Dios. Debemos clamar y Él nos va a escuchar. Él nos va a escuchar. ¿Mm? Miren, avancemos ahora, avancemos al versículo número 3, ¿ya? Al versículo número 3 de este salmo. Dice, entonces, a causa de la voz de mis enemigos, las palabras del enemigo llegaron a atemorizar. Por eso aquí, miren, voy a leer el 2 para que sigamos con el 3. Ya nuevamente el 2 dice,
Está atento y respóndeme, ¿ya? Nuestro Dios atento y respóndeme. Clamo en mi oración y me conmuevo. ¿Por qué se conmueve? Dice, miren, a causa de la voz del enemigo. ¿Por qué? Porque las palabras del enemigo llegaron a atemorizarle. Y es verdad, hermanos queridos, cuando nuestro enemigo quiere hacernos daño, nos va muchas veces a atemorizar y nos va a producir miedo, nos va a producir susto. Y es así como David se sentía, atemorizado, amenazado, sabiendo que el enemigo estaba siendo engañoso, que hablaba mentira, que creaba tal vez cosas que no, o decía, mejor dicho, cosas que no eran verdad, etcétera. Al igual que los enemigos que hoy día trabajan con tu vida, con la mía. Muchas veces van a infundirnos un temor. Y que es natural como hombres que sintamos temor, ¿no es cierto? Pero recordemos que mayor es el que está en nosotros que el que está con ellos, ¿no? Con nuestros enemigos. Por eso aquí dice, a causa de la voz de mi enemigo, Señor, mira, este es mi clamor, a causa de la voz de mi enemigo tengo temor. ¿Ya? Estoy atemorizado por eso. Dice, sigue diciendo el texto ahí, por la opresión del impío. Llegó a ser, imagínense, David angustiado, oprimido ahí con la opresión del impío, del enemigo que lo estaba ahí apresionando, ¿no? Y tal vez tú te sientes hoy en día así, y como que estás entre la espada y la pared y no sabes qué hacer porque el enemigo lo ves como más fuerte y con más, tal vez como decir, a ver, con más ánimo, con más fuerza para atacarte y para aplastarte. Pero no va a ser así. Recordemos, querido hermano, que el Dios al cual tú y yo servimos es mayor que el enemigo. Al parecer el enemigo puede verse gigante y puede verse triunfante, pero no va a ser así. Dios está contigo, Dios está con nosotros. ¿Ya? Imagínense cuando David se enfrentó a Goliat, manso gigante, ¿no? Y él no fue en su fuerza, él no fue en su poder, sino que en el nombre de quién, de Jehová de los ejércitos. Bueno, Él es nuestro defensor. Tú y yo estamos con nuestro Dios real y verdadero. Es verdad que nos van a atemorizar, es verdad que nos van a producir angustia, pero Dios está contigo, Dios está con nosotros. Y mira cómo terminan los últimos dos partes de este versículo 3. Dice ahí, porque sobre mí echaron iniquidad. Así como los hombres arrojan piedras, ¿no es cierto?, de cualquier tipo o cosa sobre, ¿no es cierto?, los sentenciados para herirlo, para maltratarlo, para matarle. Así estos hombres, ¿no es cierto?, pecan, nos avergüenzan y nos molestan. Así molestaron a David porque querían matarle. Y aún su propio amigo íntimo, familiar, quería atraparlo. Y por eso acá David dice, porque sobre mí echaron iniquidad, dijeron mentira, me querían matar para hacerme sentir mal y detestable. Tal vez a nosotros, hermanos queridos, nos han hecho lo mismo. Y a ti te han hecho lo mismo. Y te han hecho sentir tal vez detestable, te han hecho sentir mal con todo lo que han tirado sobre ti, sobre tu vida, al igual que David acá. Y mira cómo termina la última parte, dice, y con furor me persiguen. Y tal vez de la misma manera te persiguen a ti, me persiguen a mí, aquellos enemigos. Pero David no dejó de clamar a Dios. David no dejó de pedirle a Dios y clamar para que Dios hiciera su obra en él y le fortaleciera, le guiara y le animara. Y por eso él puede decir, mira, y con esto ya vamos a estar terminando, Salmo 142, versículo 5, Salmo 142,
versículo número 5 al 7. ¿Está ahí? Miren, dice, clamé a ti, oh Jehová, dije, tú eres mi esperanza. Y de esa manera, hermano, clama a Dios y clamemos a Dios. Señor, tú eres mi esperanza en medio de este problema, en medio de esta dificultad. Y mi porción en la tierra de los vivientes, Señor, tú eres mi porción en esta tierra de los vivientes. Tú eres en quien yo he depositado mi fe. Tú eres, Señor, en quien yo he creído y el que sé que me va a sacar y me va a librar. Esa es la confianza que tenía David. Versículo número 6. Escucha mi clamor nuevamente, escucha mi clamor con el cual ahí de lo más profundo te estoy diciendo estas palabras, porque estoy muy afligido. Así se sentía David, tal vez así te sientes hoy tú. Estás muy afligido por la situación que estás viviendo. Y mira lo que dice David, líbrame de los que me persiguen, líbrame de los que me persiguen. Bueno, tal vez a ti te están persiguiendo y a mí también. Clamemos a Dios para que Él nos libre de aquellas personas que nos están siguiendo o nos están persiguiendo, mejor dicho, para hacernos caer, ¿no? Para destruir nuestras vidas. Dice, porque son más fuertes que yo. Y es verdad que a veces se pueden ver más fuertes que tú y más fuertes que yo. Al igual que David con Goliat, que Goliat se veía más fuerte que David. Pero los hombres que estaban ahí observando no sabían que David estaba con el Dios real y verdadero. Al igual que hoy en día, ellos pueden verse más fuertes que nosotros. Y tal vez nosotros nos sentimos más débiles que ellos. Pero recuerda que Dios está en ti y está en mí. Y somos más fuertes. David sigue diciendo en el versículo número 7, miren, saca mi alma de la cárcel. ¿Por qué? Porque David se sentía así como aprisionado, como en una cárcel, como que no podía hacer nada por el temor que lo tenían los enemigos y lo tenían ahí atemorizado, como impávido, sin poder hacer nada, sin moverse. Y David clamó a Dios y le dice, Señor, saca mi alma de la cárcel, ya no quiero estar así encerrado y sintiéndome atemorizado, dice, para que alabe tu nombre, me rodearán los justos, porque tú me serás propicio. Y esa es la victoria que tenemos, hermanos, y que tú tienes. Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Dice. Va a ser propicio a tu vida, propicio a mi vida. ¿Cuándo? Cuando yo clame a Él, cuando yo le declare a Él lo que estoy viviendo, cuando Él tome, ¿no es cierto?, las riendas de lo que me está pasando, cuando yo se lo declare y se lo deje a Él ahí en oración. Hermano querido, tenemos un Dios real, un Señor Jesucristo que murió por ti y por mí, para abrirnos, ¿no es cierto?, y llegar ante el trono de su gracia y presentarnos a Él y presentar a nuestros enemigos para que Él nos defienda y Él trate con ellos. ¿Oramos? Buen Dios y Padre, gracias te damos en esta hora de la tarde por tu palabra. Gracias porque aún David nos enseña en este salmo a clamar a ti, a confiar en ti, a dejar todo aquello que están atacando nuestras vidas en tus manos. Señor, clama a ti para que tú nos fortalezcas, nos guíes, nos ayudes, para que tú, Señor, nos saques de la opresión en la cual tal vez podemos encontrarnos a causa de nuestros enemigos y poder nosotros alabarte y glorificarte como tú te lo mereces. Oh Señor amado, tuya es la gloria, la honra y el honor. Gracias Padre porque tú nos alientas, nos animas, nos fortalece y nos das vitamina para seguir adelante y no cansarnos a pesar de que el enemigo se ve más fuerte que nosotros, pero Señor, sabemos que más fuerte y más poderosos somos nosotros en ti que ellos sin ti. Oh Padre bendito, te alabamos y te damos las gracias.
y bendice a cada uno de los oyentes y dale la fuerza a cada uno de mis hermanos que están escuchando esta palabra, viendo este video, y que tú seas glorificado en sus vidas. Padre amado, te alabamos y te damos las gracias en Cristo Jesús. Amén. Hermanos queridos, que el amor de Dios, la paz de Cristo y el gozo del Espíritu Santo sea con cada uno de ustedes. Un fuerte abrazo y que el Señor siga bendiciendo nuestras vidas.